Muy bien, ahora vamos a ver la fórmula de Simpson 1/3. Esta fórmula también es para calcular las aproximaciones del área bajo la curva. Es similar a la de la fórmula de los trapecios. Bueno, dice, dada la función y igual a f de x, el área limitada por la función y el eje x en el intervalo a, b está determinada por esta fórmula. Aquí lo único que, bueno, hay cosas que cambian. Lo primero sería esta delta x entre 3. En la fórmula de trapecio solo multiplicamos por delta x. En este caso vamos a multiplicar por delta x entre 3. Y ahora también al primer término y al último término no le vamos a hacer nada. Como recuerdan, en la fórmula de trapecios le sacamos un medio al primer término y un medio al último término. En este caso, en esta fórmula de Simpson, no le vamos a hacer nada al primer y último término. En el que nos vamos a enfocar va a ser en los términos de en medio. En los términos de en medio los vamos a multiplicar primero por 2, perdón, por 4, luego por 2, luego por 4, luego por 2 y así sucesivamente hasta llegar al penúltimo término. Ya que los multiplicamos, realizamos la suma y multiplicamos por delta x entre 3, donde x0 vuelve a ser a, el extremo izquierdo de nuestro intervalo, xn va a ser b, que es el extremo derecho de nuestro intervalo, como la fórmula de trapecios, y delta x se vuelve a calcular de la misma manera. b menos a entre n, donde n es el número de intervalos. Entonces vamos a ver esto con un ejemplo. Tenemos la función raíz cuadrada de x en el intervalo 1,3 con n igual a 4 particiones. Entonces, lo primero que vamos a hacer, pues va a ser calcular delta x. Delta x es igual a b menos a entre n. A vale 1 y b vale 3. Entonces va a ser 3 menos 1 entre n, que vale 4. 3 menos 1, 2 cuartos, que es 1 medio, y vale 0.5. Entonces, vamos a ir sumando 0.5 a cada elemento. X0, recordemos que es igual a, que vale 1. El siguiente término, x1, va a ser 1.5. x2 va a ser 2. x3 va a ser 2.5 y x4 va a ser 3. ¿Ok? Recuerden, inicio en 1 y termino en 3. Y aquí recuerden que le vamos a ir sumando 0.5 a cada término. Por eso nos dan esos valores. Ahora tenemos que evaluar la función en estos 5 elementos. Aquí está. F de x0, que es 1, f de x1, que es 1.5, y así sucesivamente. F de 1 es la raíz de 1, que da 1. F de 1.5 es raíz de 1.5, que nos da este valor, y así sucesivamente. ¿Ok? Ahora, recordemos que al primer y último término no le vamos a hacer nada. A los que vamos a multiplicar son los de en medio. Aquí, primero empezamos por 2, por 4, perdón, por 2, por 4, por 2 y así hasta que se acaben nuestros elementos. Entonces, a este elemento lo voy a multiplicar, empiezo por 4, por 2 y por 4. Hasta ahí acaba porque el primero y el último no se les hace nada. Entonces, esto, cuando yo multiplique cada elemento, pues nos va a dar este valor. 1.224 por 4 nos va a dar 4.896.
1.414 por 2 nos va a dar 2.828 y 1.581 por 4 nos va a dar 6.324. Esto es lo de la fórmula. Vuelvo a repetir aquí. Al primer término no le hago nada, no lo multiplico por nada. Al último término tampoco. Los de en medio son los que voy a multiplicar por 4, por 2, por 4, por 2. Es lo que hice. Y ahora sí, voy a sumar. Voy a aplicar la fórmula. Aquí está. Ahí está. Entonces, la fórmula me dice que es delta x entre 3. Esto es delta x entre 3, como la fórmula lo pone. Voy a sumar 1 más 4.896 más este término, más este y más el último. ¿Sí? Aquí está. Ahora, cada elemento, aquí lo puse. Este número sale de la multiplicación de arriba. Este número sale de la multiplicación de arriba y este número sale de la multiplicación de arriba. ¿Ok? Lo sumamos, la suma dentro de los paréntesis nos da 16.78. Este 16.78 lo multiplicamos por 0.5 entre 3 y nos va a dar 2.797. Este es el área bajo la curva de la función raíz cuadrada. Ahora vamos a graficar. Aquí yo ya tengo, bueno, antes de graficar, vamos a llenar los elementos. Aquí vamos a poner f de 0, que es un elemento antes del 1. Luego vamos a poner x0, que vale 1, x1, que vale 1.5, luego 2, 2.5, y por último 3, y me faltó aquí un elemento que sería el 3.5. ¿Qué quiere decir esto? Que para poder graficarla, ya tengo que f de 0 va a ser la raíz de 0, que da 0. Entonces aquí 0. En 1 vale 1, en 1.5 vale 1.2, en 2 vale 1.4, en 2.5 vale 1.6, en 3 vale 1.7 y vamos a sacar f de 3.5 para tener un elemento más. Raíz cuadrada de 3.5, esto nos va a dar 1.9. Entonces aquí le vamos a poner 1.9. ¿Ok? Entonces estos elementos son los que vamos a utilizar para graficar nuestra función. Ahí está. Entonces vamos a guardar. Y nos vamos a la siguiente para graficar. Entonces aquí ya había puesto esta tabla, pero me faltó un elemento. Sería este, ahí está. Entonces ya ubiqué yo mis elementos. En 0 vale 0. En 1 vale 1. En 1.5 vale 1.2. En 2 vale 1.4. En 2.5 vale 1.6. En 3 vale 1.7 y en 3.5 vale 1.9. Los 1 no da una recta, la raíz cuadrada no da una recta, da una curva. Y ahora vamos a delimitar nuestra área de 1 a 3. Esta área tiene un valor de, no se ve, área
es igual a 2.797 unidades cuadradas. Y con esto terminamos el ejemplo número 1. ¿Estás sudando?